Yaritza, Dios le ministra una cosa y a Nena le ministra otra. Porque Dios ministra de acuerdo a la necesidad. ¿Me sigue? Esa es la importancia de que siempre que podamos estemos, hagamos el esfuerzo y no dejemos que la carne nos domine. Porque la carne, vuelvo y repito, es débil. Y diciendo la Biblia que la carne es débil, muchas veces nosotros permitimos que la carne nos domine a nosotros. Y nosotros, dice la palabra, que podemos dominar nuestra carne. Amén. Bien. Entonces, pues vamos a hablar en esta noche, siguiendo el tema y la línea de cara a cara con Dios. Y una de las cosas que yo hablé el viernes pasado eran de tres cosas que pues retrasaban precisamente el que pudiera darse y que podamos tener esa relación con el Señor. Una de ellas fue obediencia. Y yo quiero aportar un punto que Dios me ministró sobre la obediencia, que yo no lo mencioné el viernes pasado, pero el Señor me mencionó en esta semana dos puntos para compartirlo hoy. Uno de ellos es la obediencia, pero sí les quiero compartir algo que no lo mencioné la semana pasada, y es lo siguiente: Dios no tiene opiniones y tampoco tiene sugerencia. Dios lo que tiene es mandato, principio. Eso es lo que dice la palabra, leyes establecidas, no para sugerirte que las sigas, no para recomendarte que las sigas, sino para que en obediencia tú las sigas, que tú lo hagas. ¿Me sigue? Entonces debemos entender que Dios no opina sobre algo. Dios no tiene una opinión sobre las cosas. Dios tiene un mandato. Dios toma una decisión, una determinación, una instrucción, establece algo referente a cualquier asunto. Dios ordena, Dios manda, Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, no nos está dando una sugerencia, nos está dando instrucciones, algo que nosotros debemos seguir. Por eso es que la Biblia dice que el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Ven? No dice el que me ama hace lo que yo sugiero o lo que recomiendo. No, guarda mis mandamientos, algo que yo he mandado que se haga. ¿Ven? Esto es lo que significa mandamiento, algo que yo he mandado que se haga, que debe y tiene que ser así. ¿Ven? Entonces, eso es bien importante, porque cuando nosotros seguimos los principios y los mandamientos de Dios, ¿para qué? Para que nos vaya bien. En un principio dado, no, hay veces que nos gustan, a veces creemos que eso nos retrasa. Por ejemplo, si yo me voy para el área de Mayagüez, me voy a encontrar aproximadamente 20 y pico de luces. Esas 20 y pico de luces que están en el semáforo no están allí para guiarme la vida, no están allí para que yo llegue tarde, están ahí para proteger a todos los vehículos que corren por esa calle. ¿Es o no? Porque todos tienen derecho a transitar. ¿Es o no? Cuando la roja está para mí, no es porque el gobierno conspiró para que yo llegue tarde. No es que el gobierno quiere triturarme o hacerme la vida de cuadro. La mía está roja para los que vienen de allá para acá o vienen de otro lado, les toca el turno a ellos y ellos también puedan transitar. ¿Me sigue? Y aunque a mí no me guste, pero eso está allí para salvaguardar, para guardar unas cosas, para prevenir otras. ¿Prevenir qué? ¿Accidentes? ¿Es o no es? Casi siempre, ¿por qué vienen los accidentes? Porque viene uno y se la come. ¿Me sigue? Porque viene uno que no puede esperar y se la come. O viene uno que no le dio la gana de quedarse ahí detenido, le pegó el chambón cuando estaba allá en la amarilla y le pegó el chambón, no le dio tiempo, el otro se metió y hubo una
Un accidente, me sigue. Pero me estás entendiendo la idea, ¿verdad? Que cuando Dios establece algo, Dios no lo hace para atrasarte, Dios no lo hace para torturarte, Dios lo hace para que te vaya bien, para que tu camino sea uno bueno, para que tu entrada y tu salida sea de bendición, para que tu salida y tu entrada sea de bendición. Eso es lo que Dios hace cuando establece algo. Entonces, cuando tomamos su palabra como una opinión o una sugerencia, y en otras palabras, validamos más lo que nosotros pensamos, o sea, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. Yo creo que si yo lo hago de esta forma, no está mal, no está mal. Yo no creo que Dios se vaya a molestar por esto. Yo he hablado aquí el ejemplo del rey Saúl. Él tenía que esperar al profeta, esa era la orden. A veces son cosas que uno no entiende, porque Saúl dijo, aparte de que se dejó llevar por la presión de la gente, que fue la razón primordial. La razón primordial fue que él se dejó llevar por la gente. Él quería estar bien con la gente. Y así hay mucha gente que por estar bien con la gente prefieren pasarle por encima lo que Dios ha dicho. Sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no, pero yo tengo que estar bien con fulano, con sultano, con el cónyuge, con los hijos, con todo el mundo. ¿Ves? Sabiendo aún lo que dice Dios en su palabra. Pero en el caso de Saúl, él quería estar bien con la gente, él era un rey carismático, tú sabes, quiero estar bien con esta gente, aunque él me dijo que yo lo esperara, pero es que yo no creo que Dios se vaya a molestar, si como quiera le voy a hacer el sacrificio a él, como quiera le voy a rendir el holocausto a él. ¿Por qué se va a molestar Dios por eso? Si como quiera se lo estoy dedicando a él. Pero el orden era que quienes podían hacer holocaustos, sacrificio, eran los sacerdotes o los profetas, alguien autorizado por Dios. A la gente no le gusta seguir órdenes, no le gusta seguir órdenes ni seguir un orden, porque la Biblia establece un orden, cómo se hacen las cosas. Orden es mandato, pero también hay un orden. Entonces, pues, hay mucha gente que no le gusta seguir órdenes ni seguir un orden. Y el profeta, yo creo que fue por cuestión de minutos, ya Saúl estaba en todo su apogeo ahí en el holocausto cuando él llegó. Cuando él llegó y le dijo, ¿qué tú has hecho? Y él le explicó, le dijo, pero es que yo hice, encima de eso, yo hice lo que tú me dijiste. Pero como el profeta Samuel era un siervo de Dios, porque si él no fuera un siervo de Dios, le hubiera dicho, mira, son usted, ya está paquete. Hiciste, ¿cómo te atreves a mentirme en la cara? A decirme que hiciste lo que yo te dije. Sí, lo más elemental era que tenías que esperar que yo llegara. Y no me esperaste. Pero pues pero yo se lo hice a Dios. ¿Ves? Hay gente que se cree que porque hacen cosas para Dios es lo que Dios pide y a Dios le agrada. Eso no funciona así. A Dios le gusta que uno haga lo que Él pide. A Dios le agrada que hagamos lo que Él pide, lo que Él establece. Entonces, cuando validamos más nuestra opinión, obtenemos resultados contrarios. Hay una expresión que dice que obediencia a media no es obediencia. No lo es. Obedecer una parte y la otra no, eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Estamos tratando de engañar a Dios. No, pero yo hice la mitad de lo que tú me dijiste. Yo hice parte de lo que tú me dijiste. La otra parte no la pude hacer por esto y por esto. El problema de ese razonamiento es que Dios sabe que tú lo puedes hacer, por algo te lo mandó. A Dios nosotros no le podemos decir, perdóname Señor, yo no lo hice por esto o por esto, porque Él sabe que tú lo puedes hacer y por eso te lo manda a hacer. Delante de Él nosotros no tenemos excusa, ¿me sigue? Pero cuando nosotros validamos más nuestra opinión, nuestra
Dios ha dicho, obtenemos resultados contrarios y nos vemos obligados a ver y a enfrentar las consecuencias. Todo lo que provenga de desobediencia tiene consecuencias. Todo lo que viene, lo que se hace, se siembra en desobediencia, se cosecha en consecuencia. Todo lo que se siembra en desobediencia se cosecha en consecuencia. No es que Dios te castiga, es tu consecuencia por lo que hiciste, por haberte ido por donde no tenías que haberte ido, por haber hecho lo que no tenías que haber hecho. ¿Me sigue? Y entonces, pues esto es importante, que entendamos que la desobediencia tiene consecuencias. Los mandamientos de Dios no son gravosos y tienen como finalidad el que nosotros podamos vivir una vida plena y abundante. ¿Ven? Una cosa es no estar de acuerdo con una opinión, pero otra es no estar de acuerdo con un mandamiento. La primera, tú puedes diferir. Yo puedo diferir de tu opinión, pero si yo no estoy de acuerdo con un mandamiento, es desobediencia. No es lo mismo. ¿Me sigue? Yo puedo pensar diferente a ti en algún tema, aspecto, y difiero. No hay problema. Difiero de eso, son opiniones. Tú opinas de una forma, yo de otra, no hay problema. Pero cuando yo no estoy de acuerdo con un mandamiento, eso se llama desobediencia. Porque no estoy de acuerdo, no lo hago, no lo quiero hacer. Es desobediencia. ¿Amén? Mejor es seguir tus caminos y hallar la vida que seguir los nuestros, aunque parezcan buenos, y hallar la muerte. Que la Biblia dice que hay caminos que parecen buenos. ¿A quién le parecen buenos? A nosotros, nos está hablando a nosotros. Hay caminos que parecen buenos, nos parecen buenos a nosotros, pero su finalidad es muerte. Y no necesariamente eso habla de muerte física, habla de muerte espiritual, habla de ausencia de resultado, porque la muerte es ausencia de vida. Y hay caminos que aunque parecen buenos, parecen que son buenos, pero la finalidad no es la vida abundante que Cristo nos quiere dar. No vamos a ver los resultados que Cristo quiere. ¿Me sigue? Hay gente que quiere los resultados, pero no quieren seguir las instrucciones. Yo quiero la gloria, pero no quiero el proceso, no quiero la historia, no quiero el esfuerzo, no quiero lo que se requiere. La obediencia. Hay veces que a la gente le parece tener una mejor opinión que la que tiene Jesús. La Biblia habla de un caso que también lo hemos hablado aquí varias veces. Cuando vino la mujer y le ungió los pies al maestro con el pote de alabastro, un frasco de alabastro, y rápido los discípulos tuvieron una idea mejor. ¿Verdad que sí? Tuvieron una idea mejor. Esto es muy frecuente. Nosotros por lo general siempre tenemos una idea mejor. ¿Ves? Pero ¿por qué no lo hacen de esta otra forma? Ay, pero yo creo que hubiera salido mejor si lo hubieran hecho de esta forma. Y los discípulos rápido, cuando vieron el potecito, el frasco de alabastro, un perfume carísimo, y rápido dijeron, ¿por qué mejor no lo vendieron? Y le hubieran sacado un fracatán de chavo y se lo hubieran repartido entre los pobres. No sean tan paqueteros, que el que salió con eso fue Judas, que era el que se robaba de la bolsa. Yo sé para qué pobre lo quería, para el pobre diablo él, para él lo quería. ¿Ves? ¿Me sigue? Y entonces ellos tenían una idea mejor. Pero Jesús le dijo, él no le dio esas palabras, yo le parafraseo y para que usted entienda, ¿sabes? Pero tú no lo entiendes ahora, en otras palabras, Jesús, usted no lo entiende ahora, pero es necesario que ella me haga esto. Ustedes no lo entienden.
no entienden la dimensión y lo que esta mujer está haciendo, pero yo lo sé, con eso me basta. ¿Ves? Eso se llama obediencia. Cuando aunque tú no la entiendas, no te parece, inclusive puedes tener otra opinión, pero sí, amén, está bien, lo que usted diga, Señor. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Ahora, el segundo punto es creer. Dos cosas son necesarias. Las que mencionamos el viernes pasado y lo que estamos hablando hoy, para nosotros seguir cara a cara con Dios. Y la segunda es creer. El lunes dimos aquí un taller de intercesión que, by the way, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Y hablamos del caso de aproximadamente 120 personas que estuvieron esperando en el aposento. Y en ese relato precisamente vemos la obediencia también. Y vemos el creer en esos dos relatos, en ese relato, perdón. Vemos obediencia y vemos también el creer. Obediencia, ¿por qué? Primeramente porque Jesús manda a que ellos esperen por una promesa. Y ellos muy obedientemente fueron para esperar por eso que Dios, porque Jesús le había dicho que tenían que esperar la llegada de una promesa. Ellos no sabían cómo era, qué era, de qué se trataba. Ellos no tenían ni idea. No sabían qué era. Lo único que ellos tenían era una palabra que había sido soltada por el maestro. Vayan y esperen. Y eso fue lo que hicieron. Esperaron por el cumplimiento. Ahora bien, mira la importancia de creer. Ellos no fueron a ver si ocurría lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Ellos fueron esperando a que ocurriera. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde tú ves el creer. Yo no voy a ver si ocurre, a ver si pasa. Yo voy a esperar que pase. Son dos completamente diferentes actitudes. ¿Ves? Una persona que va a ver es una persona que está en incredulidad, es una persona que tiene duda, es una persona que tiene temor. ¿Pasará o no pasará? Pero una persona que vaya esperando que eso ocurra no tiene dudas. No tiene dudas, sabe que Dios ha dado una palabra y sabe que Él la va a cumplir. ¿Me sigue? Y esa es la actitud, ese es el carácter, esa es la acción que Dios quiere de parte de nosotros. Amén. Entonces, ellos fueron para esperar que ocurriera. No dudaron en ningún instante. Pasaron algunos días y esa promesa no llegó inmediatamente. Y ellos allí esperaron como el maestro le dijo, esperen. Si hubiésemos sido nosotros, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud? Que a la vez que pasan 2 o 3 días y no vemos respuesta, ¿será verdad que Dios habló? ¿Será que esta persona que me habló en la carne, habló en la chuleta, porque es que pasa el tiempo y yo no veo nada? ¿Verdad que sí? Y empezamos a claudicar. Yo creo que esa persona no fue Dios, fue la carne hablando. Y empezamos a dudar, y cuando nosotros dudamos, ¿sabes qué es lo que pasa? Se aborta lo que Dios iba a hacer, y te lo puedo hablar por la Biblia, porque en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que el que duda, ninguna cosa recibe de parte de Dios, ninguna. A la vez que la duda entra, ahí se abortó el proceso. La duda aborta el proceso de lo que Dios está haciendo o quiere hacer en tu vida. ¿Me sigue? Estar en Cristo y vivir en fe te permite esperar la manifestación y el cumplimiento con seguridad de que, como Él lo dijo,
Mateo 17, 18, acompáñame. Mateo 17, del 18 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Versículo del 18 al 20. Así que estamos con calma para que todos lo puedan buscar. ¿Cuántos lo tienen ya? Ay, qué bueno. Y dice esta escritura: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y entonces, viniendo los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe con un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Me sigue? Me parece que eso está claro ahí, ¿verdad? Entonces el problema no es la fe. Dice esa palabra, ¿cuál es el problema? Por vuestra incredulidad. ¿Me sigue? Sí, porque ellos pensaron, en otra de las versiones, en otro de los evangelios, ellos pensaron que era por la fe el problema. Ellos pensaron, por eso le dieron: aumentamos la fe. Ellos creían que el problema era la fe. La fe no es el problema es la incredulidad. ¿Pasará o no pasará? Y estaban reprendiendo con incredulidad. ¿Tendremos la misma autoridad que él dice, que él tiene? ¿Saldrá o no saldrá el dichoso pichón cuando yo lo reprenda? Por vuestra incredulidad, porque de cierto les digo que si tuvieran fe con un grano de mostaza, o sea que no es asunto de tamaño, si tuvieran fe, con eso es suficiente para que le ordene. Él está diciendo el monte, pero tú aplicas a lo que sea. En ese caso era el demonio. Le hubieras dicho al demonio que saliera y se iba. Punto. ¿Me sigue? Pero la incredulidad desabotió la oración. La incredulidad contaminó la oración. La incredulidad contaminó el proceso. Y por eso fue que no salió. Por vuestra incredulidad. Y dice, y nada os será imposible. Fe, creer, pero la incredulidad tú la tienes que echar fuera. ¿Cómo se logra sacar la incredulidad? Fácil. En otra de las versiones de la Biblia dice: este género sale de oración y ayuno. No está hablando del pichón, está hablando de la incredulidad. No está hablando del demonio, está hablando de la incredulidad. Mientras más tú oras, tú estás consciente de la autoridad que tú tienes en Cristo. ¿Me sigue? Y la oración te permite, no es que la oración te da más autoridad, no es eso, es que la oración a quien cambia es a ti. Cambia tu forma de ver las cosas como Dios las ve, habla como Dios habla. ¿Me sigue? Por eso es importante la oración y también el ayuno. Otro caso que menciona la Biblia es sobre Lázaro cuando murió. Cuando Lázaro partió,
Juan capítulo 11, acompáñame ahí. Cuando Lázaro murió, Jesús no estaba por el área. No voy a leer el capítulo completo, claro está, sino que tocaré algunos textos. Pero cuando Lázaro, Juan capítulo 11, Juan capítulo 11. ¿Lo tienen? Cuando Lázaro murió, muchos fueron a darle el pésame a la familia. Y cuando Lázaro cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. 4 días. Y entonces esto tiene una explicación, porque la cultura hebrea creía que en 3 días todavía el alma rondaba por el área y la persona podía resucitar al 3er día, todavía. Y entonces, cuando él llegó al 4.º día, por eso para ellos era imposible que Lázaro resucitara. Y cuando Jesús llegó y se encontró a Marta y a María desconsoladas, ellas estaban llorando y le dijeron: si tú hubieses llegado antes. Primero fue Marta la que se lo dijo, pero después Marta fue y buscó a María y María le dio lo mismo. María fue y le dio lo mismo, o sea, se lo dieron las dos. Una primero y otra después, pero las dos le dieron el mismo argumento. Estaban llenas de dolor. Él sabía que ellas estaban llenas de dolor. Y sabía que ellas estaban hablando desde su dolor. Y dice la Biblia, y Jesús lloró. Pero hay algunos que estudian la Biblia que dicen, porque cuando lo vieron llorar, inclusive los que estaban por ahí pensaron: Tito era que la amaba tanto esa familia, es que él era amigo de ellos. Y algunos piensan que eso tenía que ver, otros piensan que lloró por su incredulidad. Cosa que es posible, porque en la Biblia habla que en varias ocasiones Jesús reprochó la incredulidad de sus discípulos particularmente. Y a ellos, él los consideraba unos discípulos, unos seguidores de él, eran amigos de él. De hecho, la Biblia dice que él le dijo a ella, da a entender que ya él había hablado sobre milagros, sobre sanidades, sobre el poder de Dios, porque él dice: Marta, yo no te he dicho a ti, en otras palabras, eso lo hemos hablado, esto yo lo he enseñado, yo no te he dicho a ti que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. En otras palabras, este asunto ya yo lo toqué contigo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás de esta forma? Si ya no te he dicho a ti, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Me sigue? Entonces, algunos creen que su llanto era por la incredulidad de ellos, incluyéndolas a ella que lo habían escuchado. Y puede ser, como puede ser un poquito de ambas cosas, al ver el dolor, al ver el sufrimiento. ¿Me sigue? Entonces, la misma Biblia dice en Mateo 13:58 que un lugar donde Jesús fue era su lugar natal. Y cuando él llegó allí, no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Yo pienso que debe ser frustrante, humanamente frustrante para él, porque en esa cita que yo vi, Mateo 13:58, él estaba, yo diría que entristecido, porque no le creían, porque él era de ahí. Por eso fue que él dijo: es que no hay un profeta en su tierra. Y estaba asombrado, dice la Biblia,
asombrado, otra versión dice sorprendido, estaba asombrado, no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad. Entonces debe ser frustrante estar en un lugar donde el único que crees eres tú, donde todo el mundo cree que la causa está perdida menos tú, donde tú tienes que lidiar con la incredulidad de todo el mundo y te tienes que cuidar y soportar que te digan que tú eres el loco, el fanático, el que cree, el religioso, porque para todo el mundo ya no hay remedio, ¿me sigue? Menos para ti. Debe ser frustrante. Y pienso que esto fue lo que le pasó a Jesús cuando llegó a ese lugar. Ve a Marta llorando, ve a María llorando, sin mencionar a los religiosos que estaban locos por cogerlo y por ponerlo en guillotina. Y ¿por qué vino a llegar ahora? No pudo impedir que Lázaro muriera. Inclusive tenían hasta gringola, porque ellos pensaban que Jesús podía resolver el asunto antes de, no después de. Ellos creían, ya el hombre murió, ya aquí no hay más nada que hacer. Si él hubiera llegado antes, lo hubiera sanado. Si hubiera llegado antes, hubiera evitado que hubiera muerto, pero ya está tarde. ¿Ves? Y a veces nosotros obramos de la misma manera. A veces nosotros pensamos, no lo decimos, pero pensamos, ¿ya para qué? Si lo hubiera hecho antes, si esto hubiera pasado antes. Aleluya. Pero Jesús llegó. Y llegó a tiempo, no llegó tarde. El que para ellos haya parecido tarde no significa que Jesús llegó tarde. Jesús llegó cuando tenía que llegar. Y esto yo lo quiero aclarar por lo siguiente, porque hay una frase que yo he escuchado mucho y que pues nosotros la repetimos porque tendemos a perpetuar la frase porque nos parece bonita, a veces nos suena lógico, pero yo he escuchado mucho una frase que dice, es que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Cuánto la han oído? No es en mi tiempo y es en el tiempo de Dios. Pues te tengo una noticia, aquí Dios no habita en el tiempo. Él es eterno. Dios, para Dios siempre es presente. Para Dios siempre es presente. Dios no tiene diferencia de un día a otro. Pero la Biblia dice el alfa y el omega, precisamente para que entiendan que Él no habita en el tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Él es el principio y lo mismo que es el fin. Es eterno. Dios no tiene un tiempo como nosotros, no mañana. Para Dios mañana es como si hoy. De hecho, dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, mas amado, no ignores esto, esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, Dios no habita en el tiempo, somos nosotros los que estamos sujetos. Eso literalmente es un disparate. En el tiempo de Dios, no en el nuestro. Dios obró en el tiempo tuyo. Dios obró el tiempo que se manifestó el milagro. Ese es el tiempo, punto. Eso en el tiempo de Dios, eso no existe. Eso no existe. Dios obró cuando tenía que obrar y llegó a tiempo, no llega tarde. No llega tarde. Puede que a ti te parezca tarde, pero para Él es el tiempo oportuno. Para Él es el tiempo perfecto. Y eso es importante, que cuando nosotros leamos algo, analícelo. No le diga amén a todo lo que sale por ahí. No le diga amén a todo lo que sale por ahí, analícelo primero. ¿Me sigue? O sea, porque no es el tiempo de Dios, no es en el tuyo. ¿Sabes por qué dicen que no es en el tuyo? Porque eso lo utilizan para justificar que algo no se dio cuando tú lo querías. Esa es la diferencia. Como no se dio cuando tú lo querías. Como no se dio cuando quizás tú lo pediste. Y quizás en el momento que se dio tú no lo estabas esperando. O ya tú pensabas que era tarde. O ya se te había olvidado. ¿Me
Me sigue, pero a Dios no se le olvidó. A ti sí, pero a Dios no. Dios se acuerda de cada una de tus oraciones. Y eso es importante. ¿Ok? Entonces ella le dijeron, si tú hubieses venido antes, Lázaro no habría muerto. Aunque luego Marta trató de arreglar la cosa. Luego Marta le dijo, pero yo sé, en el 11:22, dice, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Y entonces pues dijo, vamos al sepulcro entonces. Vamos para allá para el sepulcro y manda que quiten la piedra. Le dice, mira, quiten la piedra. Y rápido salió Marta. Mira, es que ya lleva 4 días y ya está. Ya hiede. Si Jesús hubiera sido puertorriqueño, le hubiera dicho, o te peinas o te hace foro. O me estás diciendo a mí que crees que si yo lo pido, Dios me lo va a dar, y ahora que vengo aquí me dices que el muerto apesta y que hiede. ¿Te peinas o te hace foro? ¿Crees que lo puedo hacer o crees que no lo puedo hacer? Y eso es bien importante porque es que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Es bien fácil decir que creemos cuando estamos con 2 o 3 al lado. Es bien fácil decir que yo creo, pero cuando estás en la soledad o cuando estás en el dolor o cuando estás en el momento difícil, cuando eres tú, a veces creemos más para otro y menos para uno. ¿Me sigue? Y ella no era la única que creía así. Los que estaban también por ahí por el área, los seguidores, los que estaban ahí, los religiosos, también pensaban de la misma forma. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar, pero todavía no lo habían visto resucitar un muerto. Todavía no lo habían visto resucitar un muerto. Por eso era que ellos pensaban, si hubiera llegado antes, ¿ok? Para Dios no hay límites ni imposibilidades para el que cree. Para Dios, repito, no hay límites ni imposibilidades para el que cree. En Juan capítulo 11, ahí mismo, del 42 al 43, Jesús hizo esta oración antes de resucitar a Lázaro. Le dijo así, Juan 11, 42 y 43 en adelante. Ahí hasta ahí. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Está hablando en pasado, ¿verdad? Me has escuchado. De hecho, hay otras versiones que dicen, Padre, te doy gracias porque sé que me escuchas. Ya sabía yo que siempre me escucha, pero lo digo por los que están aquí presentes, por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y ahí fue que se sacó el grito y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Me sigue? ¿Y por qué le estoy citando esta oración? Porque Jesús no tenía duda alguna de que Lázaro iba a resucitar. En el versículo 11 de ese mismo capítulo, 11:11, dice así, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Jesús sabía que Dios no tiene opiniones. Ya él tenía claro, yo voy a despertarlo. Yo voy a despertarlo, esta es mi misión. Yo no voy a ver si despierta. Yo no voy a ver si resucita. Yo voy a resucitarlo. Yo voy a despertarlo. ¿Me siguen? Amén. O sea, esto es bien importante porque nuestras oraciones tienen que ser transformadas. Una de las oraciones que no se parecen en nada a estas y que en los cristianos se oye mucho es cuando oran, Señor, si es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad. O sea, a ver si tú lo haces, si tú quieres. Eso es una oración llena, atestada de incredulidad y de temor, por si no sucede.
si es tu voluntad. Pero ¿viste la diferencia de esa oración? Padre, yo sé que tú me escuchas. Es más, y yo lo estoy diciendo aquí, no es ni siquiera es por mí, es por los incrédulos que están aquí para que crean que tú me enviaste. Es por los que están aquí que lo estoy diciendo, ni siquiera es por mí. Pero cuando Lázaro salió de donde está, Jesús salió de donde estaba, Jesús dijo, yo voy a despertar a Lázaro. Ya él está claro para eso. Tú tienes que estar claro en tu forma de orar y en tu forma de declarar. Esto es lo que yo quiero que suceda, que lo que está muerto cobre vida, que lo que esté enfermo sea sano, que donde hay infertilidad, esterilidad, haya fertilidad. Tú tienes que estar seguro, Señor, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Gracias, porque yo sé que tú me oyes. Él no tenía duda alguna de que eso iba a suceder. Él no tenía duda. Tú no puedes tener duda de que lo que tú estás pidiendo, de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho, tú no puedes tener duda de que eso va a suceder. Amén. Así que de eso se trata el creer. Ahorita yo mencioné, con esto voy terminando, ahorita yo mencioné que para Jesús debía ser humanamente frustrante en ese momento el predicar, el enseñar y manifestar el poder de Dios para que muchos, incluyendo los que estaban con él, permanecieran en incredulidad. De hecho, él le reprochó varias veces a los discípulos, le reprochó su incredulidad varias veces. Hombres de poca fe, le decía. O sea, por vuestra incredulidad les reprochaba. Y eso, que ellos anduvieron casi 4 años con Jesús, viendo, eran testigos oculares de lo que Dios hacía a través de Jesús. Eran testigos oculares. Ellos estaban sentados en VIP, en palco, viendo todo lo que Jesús estaba haciendo. Ellos estaban allí viendo. Y aún así tenían incredulidad. Imagínense la iglesia que no anduvo con él. Nosotros hemos creído por fe y llevamos años y nos hemos conformado en una vida natural, viendo milagros esporádicos. Cada cierto tiempo que alguien diga, nos hemos conformado que Dios sabe, planifica una muela, sabe un dolor de cabeza, pero yo no sé usted, pero yo quiero ver los cojos andar, yo quiero ver los sordos oír, yo quiero ver los mudos hablar. Eso es lo que yo quiero ver. Lo que dice la Biblia, que mayores cosas haríamos nosotros, pero nos hemos conformado por las pequeñas cosas, no hemos anhelado más, no hemos creído por más. Nos hemos conformado. Es más, hay gente que sabe más sobre las obras del diablo que sobre las obras de Dios. Se sabe de rabo a cabo lo que el diablo puede hacer, las estrategias y todo lo que, cuando se manifiesta algo, si no es lo que el concilio, la iglesia comúnmente se mueve en la iglesia, eso tiene que ser del diablo. Entonces, no. El Dios que yo conozco, amado, el Dios es uno que se revela, no es uno que se estudia como si fuera una materia. Dios se revela y hay cosas que tú no las comprendes y Dios se nos revela y cada día conoces algo nuevo de Él. Para Él no hay límite. El Dios que yo conozco, en mi entendimiento está limitado y cada día me sorprende más y más. Pero nos hemos conformado con una vida de iglesia sin resultado, sin trascendencia. Nos hemos conformado con poco cuando Dios nos ha llamado a cosas mayores. Cuando se hablan de cosas sobrenaturales, empiezan a protestar. No, porque lo importante es la salvación. Nadie pone en duda eso. La salvación es materia de eternidad, es lo más importante, que la gente sea salva, eso es lo más importante. Pero hubo gente que Dios sanó y no se salvaron. Eso a Dios no le tiembla el pulso que sanara a alguien y que esa persona no le sirva después.
Si viene a su pie, amén. Pero si no, Dios no va a decir, Dios no es como nosotros, ay, después que te sané y te fuiste. Dios no es como nosotros. O sea, nosotros somos así. Nosotros esperamos que si Dios sana a alguien, mire este mal agradecido que después que Dios lo sanó, fue y se volvió como la puerca de Juan Bobo a ponerse en el lodo. Nosotros pensamos así. Dios no. Dios no. Dios sana al enfermo porque se compadece. No es la voluntad de Dios que esa persona esté enfermo. Si esa persona es agradecida y se salva, amén. Para Dios es un gozo. Pero si no, amén. Dios se goza con sanarla también. ¿Me sigue? La gente ve los milagros. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es la salvación. Que eso de estar hablando de cosas sobrenaturales, de los milagros y quitándole el enfoque a la salvación. Esa no es la idea. La salvación es lo más importante en materia de eternidad. Pero no podemos divorciar lo sobrenatural, los milagros y las sanidades que van acompañadas, incluidas e integradas en el Evangelio de la gracia. Eso es parte del Evangelio, de las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son únicamente de salvación, no es para salvar tu alma nada más, es para que sepas que Dios quiere salvarte, te quiere sanar, te quiere restaurar, te quiere prosperar. Es un evangelio completo. Pero como la gente no entiende eso, pues lo usan para justificar su incredulidad. Porque en verdad es que no creen que Dios puede hacer. Entonces, encima de eso, difaman a Dios. Eso a Dios no le importa. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que a Dios no le importa tu cuerpo? Es que a Dios no le importa el cuerpo, a Dios le importa el espíritu nada más. ¿Quién se lo dijo? Eso es difamar. En un lenguaje legal, eso es difamar. Estar hablando mal de Dios. Eso fue lo que le pasó a los amigos de Job, que se pusieron a decirle a Job, no, tú estás pasando esto, por esto y por esto y por esto. Y cuando vino Dios a revelarse a Job y le dijo, dile a tus amigos, es más, no estoy tan indignado que no se lo va a decir yo, díselo tú. Dile a tus amigos que ellos están hablando de mí cosas que no son. ¡Auch! Ellos dicen conocerme, pero están hablando de mí cosas que no son. Haz sacrificio por los amigos tuyos antes de que los coge y les vuele la cabeza. Por estar hablando cosas que no son. Y hay gente que hacen eso. No, que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios no hace esto, que Dios no obra de esta manera, Dios lo hace de esta forma. ¿Quién le dio licencia para hablar por Dios? ¿Quién le dio licencia? Hay que tener cuidado. Si hay cosas que usted no conoce, mejor guarde silencio y pídale a Dios entendimiento y sabiduría. Pero hay gente que no quieren conocer del poder de Dios. Jesús mismo dijo en una ocasión, ustedes erráis porque desconocen, ignoran sobre el poder de Dios. Cuando tú no conoces, empiezas a hablar cosas que no son. Hablas disparate. ¿Bien? Y nosotros estamos llamados a no ignorar las tramas de las tinieblas, pero estamos llamados más a conocer las obras de Dios y a conocer cómo Dios obra. A eso es lo que estamos llamados. Amén. Así que en esta noche, dos cosas: obediencia y creer. Obediencia y creer, para que podamos seguir cara a cara con Dios. Tú no lo entiendes, obedece. Quizás no te parece, obedece. Porque Dios no tiene opiniones. Cuando Dios te dice que quiere que tú hagas algo, Dios te lo está diciendo, te lo está ordenando y quiere que tú hagas lo que Él te ha dicho que hagas. Y cree. Lo que estaba mencionando ahorita era precisamente eso. Lo frustrante que debe ser. Lo frustrante que debe ser tú tener una relación
Tú tener una relación con Dios donde tú dices que tú lo amas con todo tu corazón, pero no puedes creer lo que dice su palabra. Y no puedes creer que Él puede tornar tu bendición, tu situación y transformarla en bendición. Que tú no puedas creer que Él pueda transformar tu enfermedad en sanidad. Que tú no puedas creer que Él pueda levantar un familiar tuyo que está postrado. Que tú no tengas la fe y tengas incredulidad para que eso no pase. Andando tanto tiempo con el Maestro, leyendo su palabra, viendo lo que ha hecho en otros, viendo lo que quiere hacer, debe ser frustrante, debe dolerle a Dios, porque a Jesús no le daba coraje, le dolía la incredulidad, porque era como decir, quiero hacer tantas cosas y no las puedo hacer porque son incrédulos, porque no creen, y quiero hacer cosas pero no creen. Quiero mostrarme, revelármele a ellos, pero no creen. Quiero sanarlos, pero no creen. Esa oración que yo mencioné, si es tu voluntad, amado, eso no tiene asidero bíblico en ninguna parte. No hay ninguna sola oración que Pablo hiciera Jesús, si es tu voluntad. Ninguna. Jesús se sana. Es más, a uno le preguntó, ¿tú quieres ser sano? O sea, mira, yo estoy presto para sanarte. O sea, yo sí quiero. Ahora el problema es, ¿quieres tú? Yo quiero, ¿quieres tú? ¿Ves? Cuando la persona le dijo, sí, yo quiero. Ok, pues conforme tu fe se ha hecho. Que yo quiero. Vino otro, ciego también, Señor, si quieres, sana. Yo quiero. Sana. Yo quiero, yo siempre quiero sanarte, yo quiero bendecirte, conforme tu fe se ha hecho. Amén. Así que dos cosas, cara a cara con Dios, obediencia y creer. Ponte de pie. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya.